Bueno, creo que la mayor ventaja del Fondo Monetario Internacional es el que su labor principal era el promover la estabilidad financiera internacional. La estabilidad financiera internacional, cuando se logra, pues es un factor fundamental para promover el crecimiento dentro del mundo capitalista o del mundo desarrollado. Sin una estabilidad financiera internacional, pues se viven los vaivenes como los que se vivieron en la última crisis del sistema financiero internacional, y es más complejo el proceso de desarrollo económico, ¿verdad? Las desventajas es que para poder lograr esa estabilidad financiera internacional, tradicionalmente el Fondo Monetario Internacional ha seguido una visión ortodoxa de qué tipo de medidas se tienen que aplicar en los países para que esos países que no están cumpliendo con una balanza de cuentas nacionales que sea equilibrada, con una moneda estable, con niveles de inflación controlados, pues eso sí implica un enorme costo, la reducción del gasto gubernamental, que pues frecuentemente se tiende a demonizar al Fondo Monetario Internacional como responsable de la medicina que se tienen que tomar los países para poder salir de ese periodo de inestabilidad económica, ¿verdad? Siempre es más fácil encontrar un enemigo afuera que los gobiernos se responsabilicen de los determinados excesos que pudieron haber tenido que llevaron a esa situación. Y desde luego también está la crítica que se le hace, que es una visión exclusivamente ortodoxa de la medición del desarrollo, no nada más al fondo, sino también al Banco Mundial, que están muy cercanos en su promoción. Una no pretende la estabilidad financiera como es el Banco Mundial. Lo que pretende el Banco Mundial es promover el desarrollo económico, ahí sí, directamente. Un impacto indirecto, ¿verdad? Porque la institución que más está orientada a promover el desarrollo económico es el Grupo Banco Mundial, no tanto el Fondo Monetario Internacional. Y es indirecto el impacto del fondo porque es mucho más difícil, reitero eso, es mucho más difícil alcanzar niveles de desarrollo con una inestabilidad financiera. Entonces es un prerequisito para poder tener una plataforma de despegue apropiada para el desarrollo económico, el tener una estabilidad financiera internacional. Y no más es un prerequisito teórico. Para poder ser sujeto de préstamos del Banco Mundial, que es el gestor de préstamos a largo plazo y con intereses muy bajos, el país tiene que cumplir con los requisitos que el Fondo Monetario Internacional le indica para poder ser sujeto de recibir los préstamos del Banco Mundial, ¿verdad? Pues es una estrategia interesante que desde la óptica de otras potencias trataron de hacer como una especie de sombra a, como se dice en Inglaterra, cabinet in the shadow, o sea, como una oposición en contra de el sistema dominante, que es el sistema de Bretton Woods, fue un sistema creado, el sistema Bretton Woods crea el Fondo Monetario del Grupo Banco Mundial desde la óptica anglosajona, principalmente de los Estados Unidos y del Reino Unido también. Y pues ese sistema fue el que de alguna manera lideró durante toda la Guerra Fría a las economías del mundo capitalista. Con el fin de la Guerra Fría, pues el liderazgo de países como China o como Rusia intentaron hacer una especie de equivalente al Fondo Monetario, más que al Fondo, al Grupo Banco Mundial. Y pues es una iniciativa interesante. El problema es que evidentemente ya existen esas instituciones, pero no tienen recursos. Entonces no prestan porque no hay dinero, ¿verdad? Y el fondo sí tiene para hacer el Banco Mundial sí tiene para hacer esos préstamos, ¿verdad? Entonces es interesante como una primera estrategia de contraposición a esas instituciones, pero
en la práctica no están siendo lo suficientemente útiles. Para los países menos desarrollados, para los países menos desarrollados sí se requiere el tratar de modificar las premisas ortodoxas de medición del desarrollo. Fundamentalmente la premisa más sencilla y brevemente de explicación de medición del desarrollo, que es la que utiliza el fondo, es el Producto Nacional Bruto per cápita a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y también la otra medida son los niveles de transformación de una economía agraria a una economía industrial y a una economía de servicios, y cómo se va modificando los países eso. En la medida que vas avanzando en ese nivel te vas desarrollando más. Pero esas medidas dejan en fuera muchas otras medidas que tienen que ver con el medio ambiente, con el trabajo igualitario entre hombre y mujer. Las economías informales no entran del Producto Nacional Bruto tradicionalmente en las contabilidades, y en países como los de América Latina pues son una parte muy significativa de sus economías. También existen otras medidas que fundamentalmente las medidas alternativas de medición del desarrollo hablan de que la sociedad de los países que están desarrollados, cada uno de los individuos está empoderado para poder, por sus propios medios, tener una vida pues independiente, que no sea dependiente de otros, ¿no? Y esa concepción de desarrollo, que tiene muchas más variables, no es la que se utiliza. Hay como que presión muy fuerte de organizaciones no gubernamentales, de grupos de la sociedad civil y de universidades y centros de investigación que están tratando, a través de los propios acercamientos que tienen en las reuniones anuales y en otras cumbres que tienen las autoridades del Fondo y del Grupo Banco Mundial, en donde un poco se está logrando la transformación de esa forma de medir el desarrollo. Va muy lento, pero ya hay los primeros signos de que puede ser, va en el camino correcto. Si es una pregunta planteada en negativo, creo que se podrían encontrar, pero también se podrían encontrar planteándolas en positivo. Es decir, si hay ejemplos muy emblemáticos, quizás el más emblemático de todos es Corea del Sur, ¿verdad? Porque Corea del Sur empezó a ser un sujeto de crédito de las instituciones del Grupo Banco Mundial, que están orientadas a los países más pobres, y que una economía que es exitosa en la aplicación de las medidas del fondo y de los préstamos del Grupo Banco Mundial puede graduarse de préstamos de esa institución para pasar a préstamos de otra institución del Grupo Banco Mundial, en donde también le empieza a prestar ya no tan a largo plazo, no con intereses tan bajos, porque ya no es un país de ingreso bajo, sino es de ingreso medio. E incluso si eso es exitoso, también te puedes graduar de esa institución y ya no poder ser sujeto de préstamos del fondo, del Grupo Banco Mundial, porque ya eres un país desarrollado, que es el caso coreano, ¿no? Corea en los 80s tenía un ingreso per cápita, PNB per cápita mucho menor que el de México. México era significativamente mayor, y sin embargo, a lo largo de estos años, de los 80s para acá, pues Corea del Sur es un ejemplo de cómo sí funciona el fondo y cómo sí funciona el Grupo Banco Mundial. Pero si lo aplicamos eso mismo a América Latina, pues podríamos decir que, como hay muchas críticas de muchos autores que consideran que las recetas que aplica el fondo y los requisitos que requiere el Banco Mundial para recibir préstamos han provocado que se incremente la pobreza en América Latina, ¿verdad? O en países de África. Hay otros que dicen que eso es una falacia, porque evidentemente en esos países de África y en esos países de América Latina existen altos niveles de corrupción, altos niveles de gasto excesivo gubernamental, que no son nada apropiados para promover el desarrollo. Y el problema no son tanto las medidas del Fondo y del Grupo Banco Mundial, sino los problemas internos de los países de esas regiones.
En un futuro próximo no. Creo que pueden empezar, futuro próximo, quiero decir, en un plazo de 5 años, lo veo muy difícil, muy difícil. Eh, eh, sí creo que hay elementos de procesos más largos, de más larga duración y de más complejo calado en la transformación de las instituciones que ya están empezando y que de poco a poco van a ir generando una modificación. Por ejemplo, el Grupo Banco Mundial cada vez tiene programas de promoción del desarrollo que incluyen variables que son también variables relacionadas con una visión del desarrollo no tan ortodoxa. La propia Organización de las Naciones Unidas, con sus objetivos del desarrollo planetario, siguen esta visión que ya no nada más es medirla en términos solamente cuantitativos, sino con otras medidas. Y eso cada vez se empieza a manejar más en los discursos de las reuniones multilaterales, de los principales accionistas que toman las decisiones de a quién prestar o no, que dominan tanto el fondo como el Grupo Banco Mundial, ¿verdad? Yo creo que sí, es lo que, vuelvo a repetir lo que te contestaba antes, ¿no? Creo que las instituciones están, por presiones externas a las instituciones, de la sociedad civil, de muchas organizaciones no gubernamentales, de grupos de países que forman coaliciones multilaterales, que están haciendo que las autoridades de estas instituciones sean más sensibles a otras ópticas. Y igual, por presiones de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, que van haciendo que se vayan dando procesos de cambio. No creo que a la velocidad que algunos quisieran, o sea, muy rápido, sino son cambios un poquito más lentos. Y yo creo que sí van en la dirección correcta.